Hermanos, muy buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a este tiempo, buenas nuevas para el mundo. Y damos gracias a Dios porque ustedes están conectándose todos los días, en la mañana, en la tarde y en la noche. Y gracias a Dios por eso. Realmente hoy en día necesitamos buscar la palabra del Señor, necesitamos buscar a Dios en todo tiempo. Y esto es una oportunidad más para poder hacerlo. Hoy queremos compartir la palabra de Dios y ya que estamos orando por un avivamiento espiritual para nuestro país, para el mundo, para la iglesia, es que quiero compartir un tema que he titulado Avivamiento de la iglesia en tiempos de pandemia. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 5, Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Mateo capítulo 5, del 13 al 16. Dice así la palabra de Dios. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando hablamos de un avivamiento espiritual, muchas veces pensamos que se trata de una fórmula, pensamos que se tratará de seguir ciertos pasos. Y hoy en día estamos acostumbrados a eso. Cuando vamos al médico y queremos un remedio, una solución, el médico nos da una receta, seguimos la receta y se supone que debemos encontrar ciertos resultados en cuanto a la salud. Si nosotros cocinamos algo, tenemos una lista de cosas, de ingredientes, que los juntamos, etcétera, y obtenemos nuestro producto. Y a veces pensamos que el avivamiento espiritual y el crecimiento de la iglesia son iguales, que tienen que ser en determinado tiempo, y no nos damos cuenta que es un proceso en realidad, que Dios lo maneja y que nosotros simplemente somos instrumentos. Pero somos instrumentos que debemos dejarnos usar por Dios para este avivamiento. Cuando vemos la iglesia en sus inicios, cuando vemos la iglesia cristiana, la iglesia pasó por 5 grandes persecuciones. Persecuciones que quienes las organizaron pensaron que con esto iban a destruir la iglesia, que al atacar la iglesia ésta se desvanecería y desaparecería. La primera fue la de Nerón, la de Claudio Nerón, que reinó más o menos entre el 60 y 50 y 60 más o menos después de Cristo. Ustedes conocen muchos esa historia, ¿verdad? Incendió Roma, le echó la culpa a los cristianos, etcétera, etcétera. Y aún así el cristianismo no bajó. La segunda persecución famosa a los cristianos fue la de Tito Domiciano. Tito Flavio Domiciano. Él se dice que castigaba, él incluso decía, no hay cristiano que no reciba castigo cuando esté en el tribunal si es que primero no renuncia a su religión. Y eso fue lo que hizo Tito Flavio Domiciano. Sin embargo, a pesar de que lo hizo ya bordeando el primer siglo entre el 81 y el 90 después de Cristo, no logró reducir el cristianismo. La tercera grande persecución fue la del emperador Trajano. Esta sí se llevó a cabo entre el 98 y el 117 después de Cristo. Se dice que en este tiempo hubo una matanza muy cruel de cristianos. Sin embargo, uno de sus gobernadores y también un gran historiador, Plinio el joven, en una oportunidad le pidió un consejo y le dijo qué hacer porque hay demasiados cristianos y se multiplican demasiado. La cuarta persecución famosa fue la de Marco Aurelio. Sí, Marco Aurelio. Y él también persiguió a muchos cristianos. Sin embargo, la más interesante fue la última, la de Lucio Severo. Lucio Severo, que gobernó entre el 193 y el 211 después de Cristo. Él fue también muy cruel con los cristianos. Sin embargo, los que vivieron en su tiempo, los historiadores, escribieron lo siguiente: si los cristianos se hubieran ido del territorio romano, el imperio se hubiera quedado despoblado. Bueno, finalmente todos sabemos que en el tiempo de Constantino, aproximadamente en el 313 después de Cristo, Constantino decreta la libertad religiosa y es recién
Teodosio I el Grande el que finalmente oficializa el cristianismo en Roma. Increíble. Increíble que de haber sido una iglesia perseguida, finalmente sea oficializada como la religión oficial del Imperio Romano. Todos sabemos que después de esto la iglesia sufrió, se desvió, etcétera, etcétera, y aún usted conoce la historia. Pero a lo que quiero llegar es de que vemos que cuando la iglesia sufrió, cuando la iglesia fue perseguida, cuando la iglesia cambió sus rutinas, cuando la iglesia pasó por pruebas, fueron los momentos donde realmente más se alzaron. Y yo espero, y creo que todos esperamos, que en este tiempo de pandemia y de cuarentena, ahora que la han alargado 2 semanas más, todos tomemos conciencia de la importancia de realmente amar a Dios, de estar conectados con Dios, de confiar en Dios, porque ahí, querido hermano oyente que me escucha, ahí es donde comienza el avivamiento. A veces hemos pensado, como dije al inicio, que se trata de ciertas reglas y ciertos trucos o ciertas estrategias para lograr el avivamiento, cuando en realidad es algo muy simple. Y Jesús lo dijo en este pasaje, cuando simplemente le dijo a sus discípulos, vosotros sois la sal de la tierra. Así de simple. Ahora, esto tenía que ver mucho con la identidad de ellos, porque ellos tenían que saber quiénes eran para poder hacer la obra. Si usted y yo no han entendido qué somos y el papel importante que tenemos, no vamos a poder tener un avivamiento espiritual ni en la iglesia, ni en el país, ni en el mundo. Usted tiene que entender primero que la sal, nosotros somos la sal, dijo, el cristiano es la sal, vosotros sois la sal de la tierra, nosotros somos la sal. Usted tiene que entender que la sal en ese tiempo tenía un valor muy grande. Porque la sal en ese tiempo no era como la pedíamos ahora, que la tenemos en un frasquito y la usamos solo para sazonar. No, era considerado en ese tiempo el oro blanco y era usada justamente porque tenía características para preservar alimentos. No había refrigeradores en ese tiempo, recuerda. Era considerado muy importante y se conseguía justamente en Palestina y se sacaba del mar muerto y se sacaba en grandes cantidades para comercializar. Y esa es la figura que el Señor nos da a nosotros. La sal servía para preservar lo que se podía podrir. Y espiritualmente hablando, ese es el sentido que tiene la iglesia. Evitar más mal, evitar que la corrupción avance, evitar que todo se pudra, evitar que el mal aumente. Nosotros estamos aquí para preservar que la maldad no se desbande. Porque realmente, si el hombre diera rienda suelta a lo que realmente hay dentro, créame que sería un caos terrible. Realmente sería un caos el mundo. Pero Dios tiene misericordia del mundo y limita por medio de la iglesia a que realmente este mundo no se desbande en todo su potencial de maldad. La iglesia está puesta para aguantar, para reprimir las ideologías y aberraciones que aparecen constantemente y muchas de estas cosas ofenden a Dios. Y cuando se levantan estas ideologías que ofenden a Dios, la iglesia tiene que estar ahí para poner el freno, para hablar, para poder decir basta, para poder decir esto no va de esa manera. En otras palabras, la iglesia está para que el mundo no se corrompa más. Tenemos un papel importante de preservante y por eso es importante que nosotros aguantemos la maldad. Quien les habla cuando estaba en el colegio, yo ya temía más o menos algo de mi fe, no estaba tan afianzada, pero había compañeros, por ejemplo, que hacían chistes groseros y yo les hice saber que a mí no me gustaban porque esos chistes incluso hacían chistes de Jesús. Y yo decía, no van a hablar esos chistes delante mío porque yo soy cristiano. Y efectivamente, cuando querían contar un chiste así y yo estaba cerca, no lo hacían. No, se abstenían de hacerlo por respeto a mí. Pero de alguna manera yo evitaba que al menos delante mío, al menos cuando yo estaba presente, no se blasfeme el nombre del Señor. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Y si nosotros vemos un momento en el libro de Colosenses, capítulo 4, muy importante esto. Colosenses, capítulo 4, versículos 2 al 6, dice así. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias,
orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, y sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Qué importante es que aprendamos a vivir sabiamente con los de afuera, con los que no conocen al Señor. Saber cómo aguantar eso. Tenga usted cuidado, porque a veces no somos sabios en ese sentido. Hay momentos en los que el mundo sí necesita que se le confronte y hay momentos en que el mundo se necesita que se le hable. Hay momentos en los que se siente, depende de la circunstancia. Por ejemplo, a veces viene el nuevo creyente, está feliz porque aprendió algo y el familiar prende la música y entonces le dice apágame esa música mundana y le ofende y luego el familiar no quiere saber nada de Jesucristo. No, 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 tenemos que tener cuidado. Hay momentos, como le dije, en que sí hay que confrontar y hay momentos en los que realmente hay que hablar con respeto, con objetividad, para que ellos no piensen que nosotros somos fanáticos, religiosos, sino hombres y mujeres sabias. Por eso Pablo aquí dice que debemos aprender a andar sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo, ¿verdad? Que no sientan que les quitamos el tiempo por culpa de la iglesia. Eso es algo que yo también tengo que ser sabio, mi esposa tiene que ser sabia, todos ustedes que nos ven tenemos que ser sabios para redimir el tiempo con nuestra familia que no conoce al Señor y que es un desafío que Dios nos da. Ahora, usted y yo tenemos que entender también que eso es importante para que los que no creen en Cristo crean. Porque ¿de qué sirve que yo esté orando por gente que ni conozco cuando los que están en mi casa que no conocen a Jesús tienen un mal concepto mío? Entonces, ¿cómo puedo yo ganar a la gente de afuera si los de mi casa ven mal testimonio en mi vida? Y eso es algo que Dios a mí me confronta y es algo que a usted también Dios tiene que confrontarle. Es importante entonces recordar que la iglesia primitiva logró eso. Ellos se juntaban en las casas, se juntaban juntos, oraban con sencillez de corazón y el Evangelio se expandía con amor. Ellos se amaban, es más, se ocultaban y cuando los perseguían fue el testimonio de la gente que ponía la palabra de Jesucristo en acción lo que hizo que mucha gente quisiera ser cristianos a pesar de que sus vidas estaban en peligro. Sin embargo, hoy en día, dígame usted, ¿por qué hay veces que hay que rogarle al familiar? Hay que suplicarle que vaya a la iglesia, que se siente a escuchar el 727. Ay, mujer, otra vez. Ay, hijo, ay, papá. ¿Por qué me haces escuchar? Qué aburrido. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿No será que no estamos impactando? ¿No será que tal vez no estamos llegando como deberíamos ser y por eso, como no andamos sabiamente, el Evangelio no está teniendo el impacto que necesita? Y ahí es donde nosotros tenemos que pensar, y nuevamente como dice Pablo, que nuestra palabra sea siempre sazonada con sal, que sea un preservante, que no sea algo que ahuyente, sino que preserve, que cuide, y para que sepáis cómo debáis responder a cada uno. Porque una cosa es cómo debo hablarles a mis hijos que son pequeños, y otra cosa es cómo debo hablarle a mi esposo que no es creyente, y otra cosa es diferente cómo debo hablarle a mi esposa que no es creyente, a mis hijos que son grandes que no son creyentes, a mis padres o a mis abuelos que no son cristianos, cómo debo hablarles sabiamente. Dice, con sabiduría, orando, y mi palabra tiene que estar sazonada con sal, para que yo sepa sabiamente cómo dirigirme a este familiar. Créame, esta forma tiene mucho que ver cómo hablo, cómo vivo, tiene mucho que ver en el impacto que vamos a poder lograr. Y ahí comienza en realidad, usted que me escucha, si usted es cristiano, ahí comienza, hermanos, el avivamiento espiritual. Comienza en nuestra casa. Si yo gano a mis 3 hijos, tengo 3 hijos, el mayorcito ya hace profesión de fe, él dice que Jesucristo es el Señor, dice que lo ha recibido el año pasado, él tiene 7, dice que bueno, a los 6 yo tengo que cuidar esa decisión.
Tengo que cuidar y dirigir, enrumbar esa decisión que ha tomado mi hijo mayor. El segundo todavía no entiende, tiene conciencia de Dios, pero todavía no toma una decisión y el bebé le tengo que enseñar. Es una responsabilidad mía dirigirles en el Evangelio. Sin embargo, usted tiene otra familia. Tal vez ya tiene hijos mayores. Tal vez tiene hijos que ya son casados, con esposas, con familia. ¿Cómo debemos dirigirnos a ellos? Va a ser muy importante que haya coherencia entre mi manera de hablar, mi manera de vivir, para que las personas entonces se sientan impactadas y amen y quieran eso que nos ha pasado a nosotros, también les pase a ellos. Y no tanto que estemos criticándoles o privándoles de cosas que ellos todavía no entienden. Si bien estamos entonces para preservar la maldad, hay formas como hacerlo empezando en la casa. Y habrá momentos en los cuales, como dije hace un momento, sí tendremos que confrontar de manera fuerte porque somos sal en esta tierra. Ahora, qué importante es recordar, porque Jesús dice en Mateo 5, y vamos a regresar ahí, dice, pero si la sal se desvaneciere, es en otras palabras, si nosotros no lo hacemos, mi pregunta es, ¿quién más lo va a hacer? Cuando hice referencia a la sal que se vendía en Palestina, la sal que en ese tiempo se conseguía de Siria, se dice que era bastante mala. Y cuando esta era expuesta al sol y cuando había cambios climáticos, había humedad, etcétera, dice que esta sal perdía su salinidad y ya no había cómo reemplazar su función. ¿Qué podían hacer? Dice que era muy incómodo, muy complicado. Y dice, si se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada. Ahora, hay algo interesante porque la palabra griega que dice si se desvaneciere o si la sal deja de ser salada, esa expresión también significa si se hiciera necia o si se enloqueciera. Qué interesante porque si trasladamos esto a un contexto espiritual, si la iglesia enloqueciera, si la iglesia se hiciera necia, nosotros que somos como la sal, ¿no? El preservante, y nos volvemos como la sal de Siria, ¿verdad? No estamos tan puros. Vienen cambios climáticos, cambios generacionales, cambios de moda, y esta sal adquiere lo que el ambiente le da y pierde su esencia. Dice, cómo va a poder realmente cumplir su función de preservar? Y eso fue lo que le pasó a la iglesia una vez cuando Teodosio oficializa el cristianismo. ¿Qué pasó? La política entró a la iglesia y hubo muchas cosas que sucedieron y la iglesia se desvió de su propósito principal. Y eso es algo que no tiene que pasarnos. Pero eso va a pasarle a la iglesia si es que comienza con cada uno de nosotros. No debemos dejarnos llevar por lo que otros hagan o digan, por lo que las demás circunstancias digan, no. Y no estoy hablando de lo que hemos hecho de ahora transmitir en vivo porque la pandemia lo ameritaba, no. Se trata de modas, formas de pensamiento, cosas que alejan a la iglesia de su esencia, como por ejemplo, no predicar la palabra de Dios, no predicar el verdadero evangelio, no predicar las buenas nuevas, que es lo que nosotros estamos haciendo a las 7 de la mañana, 2 de la tarde y 7 de la noche. Queremos llevarte el verdadero evangelio, la verdadera palabra. Salmos en las mañanas, evangelio en la tarde y en la noche alguna reflexión basado en la verdad. Verdad que te puede hacer libre. Mira lo que dice Romanos capítulo 10, Romanos 10, versículos 14 y 15. Acá hay algo muy importante sobre esa función, sobre esa salinidad que tiene la iglesia y que tiene que cumplir, porque si no lo hace, entonces, ¿quién lo va a hacer? Dice Romanos 10, 14 y 15, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ahora, recuerde, anunciamos la paz.
anunciamos buenas noticias. Si usted anuncia paz y vive en paz, la gente tarde o temprano lo va a notar. Su familiar lo va a notar. Por eso no se desespere. No se impaciente y diga, ya, estás escuchando las prédicas, te estoy etiquetando, estás entrando a los devocionales. No, 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 tranquilo. ¿Sabe qué va a hablar? Cuando entre el momento de crisis y usted esté en paz, cuando de la boca de usted salga buenas nuevas, esa persona va a oír. Recuerde, Dios no tiene prisa, nosotros sí. ¿Cuánto tiempo le tomó a la iglesia conquistar a Roma? Tiempo, pero lo logró. No se desespere usted, no digo que van a pasar 100 años para que se convierta a su familiar, pero puede ser que sí, tarde o temprano se va a convertir. No sabemos cuándo, a veces uno quiere que se convierta la próxima semana. Cuando termine la cuarentena ya tienes que verte convertido. No, no es así. Incluso he visto padres que negocian conversión con sus hijos o parejas. Voy a estar contigo si te bautizas. Esas cosas no son así. Tienen que ser en el tiempo de Dios. ¿Qué es lo que a mí me corresponde? Anunciar. Anunciar, predicar, buenas nuevas, paz. Eso es lo que hoy te estamos predicando. Eso es lo que hoy te estamos anunciando a usted que nos está viendo por las redes. Anunciamos un mensaje de paz. Iglesia, no enloquezcamos, no nos volvamos necios, no seamos como la sal de Siria, que cuando venía el cambio de clima, el cambio perdía su esencia. Seamos como la sal de Palestina, que siempre se mantenía pura. Miren lo que dice, acá hay algo muy fuerte que dice el Señor luego. Volvemos a Mateo 5. Es muy fuerte porque dice que si la sal se desvaneciera, si deja pierde su salinidad, no sirve para nada. No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Qué está diciendo? Dice que cuando la sal ya no es sal, pierde su propósito. No sirve para nada. Si la iglesia no está predicando el verdadero evangelio, le voy a decir algo muy fuerte. No servimos para nada. No sirve de nada esa reunión, no sirve de nada ese chat, no sirve de nada, porque tenemos que predicar la palabra de Dios. Tenemos que ser sal, tenemos que preservar. Si nosotros no estamos comunicando, dice la Biblia, solo sirve para ser echada fuera y hollada por los hombres. El pasaje paralelo a esto es Lucas 14, 34 al 35. Permítame leérselo, por favor. Lucas 14, del 34 al 35. Y dice así. Dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. No sirve ni para el muladar, no sirve ni para hacer estiércol, dice. No sirve ni para la tierra, porque por último el estiércol es abono, pero no servía ni para eso, solamente para hacer pisada. Es decir, se usaba la sal como para ya aplanar los caminos de las vías romanas, para hacer camino nada más. Y ese es un simbolismo interesante. Una iglesia que pierde su esencia de predicar el evangelio, de preservar el mal, de predicar arrepentimiento. Una iglesia que no hace eso, hermanos, ¿sabe qué va a pasar? No va a servir para nada. Y lo único que va a pasar es que la gente nos va a pisotear. El incrédulo se va a burlar. Porque ser hollado significa ser pisoteado. En otras palabras, la gente se va a burlar de nosotros. Ahí está, pues, ¿no? Ahí está, ahí está. No, que cristianitos nos van a decir. Porque no estamos predicando un verdadero mensaje de salvación. Estamos haciendo juego, estamos haciendo espectáculo, qué sé yo, pero no estamos dando realmente el mensaje que convierte a la nación. Por eso yo le digo, no, no cambia el evangelio. No cambia la palabra. No tenemos por qué ir a otras cosas. Podemos perfeccionar lo que ya predicamos, la palabra, ilustrarla, pero cambiarla no, porque realmente necesitamos ser sal en este mundo. Yo espero que ahora en Europa y en muchos lugares del mundo, en Estados Unidos
y aún en nuestro país, ¿verdad? Mucha gente pueda acercarse a Dios, pueda volver a Dios. La iglesia aproveche este tiempo para predicar y para recuperar lo que se había perdido. Porque hasta hace muy poco, hasta hace unos meses, realmente, y lo digo por testimonio de gente que ha estado, no me lo estoy inventando, gente que ha estado en Europa, gente que ha estado en Estados Unidos, muchas iglesias hoy en día estaban cerrando. Muchas iglesias realmente ya desaparecían. ¿Por qué? Porque no se ha estado ya llevando la palabra. Se hacía cualquier cosa menos llevar el evangelio, y por eso es que en muchos lugares realmente esto ya no estaba funcionando. Y, y bueno, pero acá hay algo muy importante, hermanos. Yo quiero que usted se dé cuenta. Y, y esto es clave. Porque si yo predico, amaos los unos a los otros, y no amo y no tengo amor, entonces voy a ser de tropiezo. Y jamás, jamás voy a promover a que alguien cambie. Sino que al ver mi inconsistencia entre lo que hablo y lo que digo, voy a ser más bien de tropiezo. Voy a ser un mal testimonio. Y lamentablemente mucha gente es mal testimonio. Y por eso es que sus hijos no quieren creer en Cristo. Su esposa no quiere creer en Cristo. Su esposo no quiere creer en Cristo. Sus padres no quieren creer en Cristo. ¿Por qué? Porque ven inconsistencia. Porque no están viendo realmente una coherencia entre lo que se habla y lo que se predica. Y tenemos que discernir esto. Ve usted lo que dice Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 31 al 33. Acá hay algo importante porque la gente, déjame decirle algo, la gente no va a sentarse, no va a leer la Biblia, a sentarla, leerla desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y después de haber hecho un estudio exhaustivo, exegético y hermenéutico, te diga, mira, después de haber estudiado la Biblia realmente a conciencia, he llegado a la conclusión de que este libro es falso. No. Ellos critican esto, primero porque no lo han leído. Y segundo, porque en vez de leer esto, nos van a leer a nosotros. Ellos van a leer nuestro cristianismo en acción. A nosotros nos van a leer. Y lo que nosotros proyectemos en nuestra vida, lo que prediquemos y vivamos, eso va a ser para ellos realmente si es un testimonio o no. Y yo lamentablemente muchas veces he tenido que escuchar gente que no quiere saber nada del cristianismo porque algún familiar o un conocido o alguien que le conocía fue un mal testimonio y ahora no quieren saber nada de Dios. 1 Corintios 10, 31, 32 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procuro mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y realmente, así como también he escuchado mucha gente decir que se ha desanimado porque vio el mal testimonio de alguien, gracias a Dios también he visto mucha gente que ha dicho yo me convertí porque vi el cambio en mi hijo, vi el cambio en mi padre, vi el cambio en mi hermana, vi el cambio, y ese cambio me impactó y ahora yo quiero saber qué fue lo que le pasó. Yo quiero creer en Jesucristo a raíz del cambio que esta persona ha tenido en su vida. Y eso es a lo que nosotros somos llamados a hacer, eso es lo que nosotros somos llamados a predicar. Ahí sí somos sal. Pero si no hacemos eso, créame, vamos a ser de tropiezo. Y finalmente, también Jesús le dijo a sus discípulos, volvemos a Mateo 5, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende la luz para que quede debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. La otra cara de la moneda es, si Jesús dijo en Juan 8:12 que Él era la luz del mundo, que Él era el verbo de Dios y que Él vino para mostrar esa luz a los demás, ese camino, nosotros también lo somos. Y nosotros, además de ser sal, somos luz. Esa luz que hace es algo que no se puede ocultar, es algo que no se debe ocultar. La luz alumbra sobre las tinieblas. Y déjeme decirle algo, nosotros reflejamos la luz de Jesús.
es como la luna. La luna no tiene luz propia. La luna refleja la luz del sol y con esa luz que refleja alumbra la tierra. De la misma manera nosotros tenemos que reflejar la luz de Jesús. Algo, cuando usted está en la sierra y ve un pueblo de lejos que tiene luz, es imposible no verlo. Así también debe ser el cristiano. El cristiano también debe reflejar eso. Y eso fue lo que hizo la primera iglesia. Y por eso finalmente Roma se rindió ante la iglesia. Y nosotros también tenemos que hacerlo. La luz alumbra las tinieblas. Y quiero ir terminando leyéndoles 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4 versículo 6. Dice la palabra de Dios: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Jesucristo es luz y Él nos ha llamado a nosotros también a hacer esa luz, a reflejar esa luz. Y cuando Jesucristo está fuerte en nosotros, esa luz saldrá fuerte también para los demás. Por eso, hermano, amigo, usted que nos está escuchando, hoy le invitamos a ser parte de Jesucristo, que Jesucristo vive en usted, que Jesucristo mora en usted y usted ya es creyente, que usted pueda reflejar de todo corazón el amor de Jesucristo, la presencia de Jesucristo en su vida, porque ese es el plan de Dios. Y por eso nosotros somos sal para preservar al mundo y somos luz para anunciar y reflejar a Jesucristo con nuestro testimonio y con el Evangelio. Hermanos, esas dos cosas tan simples, aunque usted no lo crea, son las cosas que sirven para el avivamiento espiritual de tu casa, de tu vida, de la iglesia, del Perú y del mundo. Dos cosas simples. No hay que buscar una receta, una estrategia, 10 puntos, 10 cosas. No se trata de tecnología. No, se trata simplemente de ir a la base, de ir a la palabra, que es lo que hizo la primera iglesia y conquistó todo un imperio. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer para que haya un avivamiento espiritual en nuestra iglesia y en nuestro país. Así que avivamiento espiritual en tiempos de pandemia. Hagamos esto delante de Dios, hagámoslo y el Señor se encargará del resto. Así que acompáñame por favor en oración. Señor, te damos gracias por tu palabra y en esta hora queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a hacer esa sal y esa luz en esta tierra, comenzando en nuestra vida, en nuestra familia, en los que nos conocen y como iglesia, Señor. Ayúdanos, Padre, queremos poder hacerlo para tu gloria y queremos, Señor, que muchas personas conozcan el Evangelio, que nos ayudes a ser un ente de frenar la maldad del mundo, a ser rectos donde quiera que estemos, en el trabajo, en la casa, donde quiera que nos movamos con nuestros amigos, estemos conectados o no, donde quiera que estemos, Señor, y sobre todo en la intimidad de nuestro hogar. Ayúdanos ahí a ser sal y también ser luz. La luz alumbra las tinieblas. Ayúdanos a eso, Señor, a reflejar la luz de Jesucristo, que la gente vea tu luz, vea tu presencia, vea tu poder. Llénanos de tu presencia para poder alumbrar, Señor, para poder reflejarte a ti. Y quita de nosotros el miedo, el temor. Ayúdanos, Señor, a movernos en esa santidad y en ese poder, Señor, que solo se puede cuando estamos en ti. Gracias, Señor, te doy por quienes nos oyen, quienes nos sintonizan, y pido, Señor, que tú les ayudes a ellos a hacer esa sal y esa luz, para que así, Señor, haya un avivamiento espiritual en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, la gloria y la honra sean para ti, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Y sigan sintonizándonos, sigan conectándose, 7 de la mañana, 2 de la tarde, 7 de la noche, y hoy estamos, Dios mediante, cerrando ya nuestros 10 días de oración. No se pierda esta noche el tiempo que vamos a tener también para cerrar la campaña de 10 días de oración que hemos estado teniendo. Así que, hermanos, les esperamos esta noche y sigan orando, sigan juntándose en grupos para clamar por nuestro país y sigamos creciendo en el Señor. Que Dios les bendiga. Muy buenas tardes.